Hoy compartiremos contigo una serie de estudios en el libro de Génesis, titulada Promesas increíbles para gente disfuncional. Es la historia de Abraham y su familia y las cosas que Dios hizo en gente común para fines extraordinarios. Acompáñanos conforme el pastor Jorge Salazar nos explica las Escrituras verso a verso. Estamos estudiando una serie chiquitiguao en el libro de Génesis, una serie que titulamos Promesas increíbles para gente disfuncional. Y a lo largo de estos capítulos en Génesis vamos a aprender muchas cosas de lo que nos dice la Biblia, de las promesas tan maravillosas de Dios para gente tan disfuncional como estas personas de las que vamos a estar estudiando. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca del Evangelio de la Prosperidad. ¿Alguien ha escuchado a veces o alguna vez el Evangelio de la Prosperidad? Es algo tan impresionante, ha llegado a ser tan popular en nuestros días, entre los cristianos, entre algunos círculos cristianos, que lo que este Evangelio te predica es que pues, la salud y la prosperidad financiera es una promesa para todos los cristianos en esta vida, aquí y ahora, sí y solo si tienes la suficiente fe para obtenerla. Entonces, si tú tienes fe, tienes que ser millonario, tienes que tener salud, no debes de enfermarte, y si no tienes riqueza o salud, es porque no tienes fe. Y eso ha sido algo dramático porque ha lastimado a muchos de nosotros. A muchos de nosotros nos han dicho que perdimos la vida de un ser querido porque no tuvimos fe para orar por ellos. A muchos de nosotros nos han dicho que estamos con alguna enfermedad crónica porque no tuvimos fe para decretar o reclamar o echar fuera esa enfermedad de nuestra vida. Si hubieras tenido la suficiente fe, si le hubieras creído a Dios, no estarías en la situación en la que te encuentras. Y déjame decirte algo, no hay palabras para describir el tremendo daño que ese tipo de ideologías causan. Son doctrinas tremendas. Yo estoy aquí para decirte que el Evangelio de la Prosperidad, ni siquiera es un evangelio. Mira, a finales de los años 90 había una revista de pediatría que empezó a examinar el caso de 172 niños de familias que se negaron a que recibiera asistencia médica a esos niños. Dijeron, no, que no los vea el doctor porque nuestro Dios los va a salvar. Tenemos la fe. Y déjame decirte que en ese estudio que hacen, el 81% de todas las muertes de esos niños se hubiera podido prevenir si hubieran aceptado la ayuda médica. Imagínate eso. Entonces, escúchame bien y quiero ser bien claro con esto. Dios sigue sanando personas. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Y es un Dios que toca a las personas, que las sana, que las libera, que trae milagros a nuestro favor. Ese es el Dios de la Biblia. Pero también déjame decirte que no es cierto que todo lo que tú necesitas es fe y que entonces la sanidad va a ser inmediata o la prosperidad va a ser otorgada de cajón. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11, donde describe algunos de los grandes héroes de la fe en la palabra de Dios. Dice de esta manera, hablando de estos grandes hombres de la fe, dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así es como vivían, o como algunos vivieron su fe. Eran hombres de fe. Fíjate cómo nos lo describe más adelantito Hebreos a estas personas. Dice, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Nos está diciendo que no era falta de fe lo que puso a todos estos hombres en esa condición. En condiciones tremendas, las acabamos de leer. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque muchas veces el Evangelio ocasiona persecución. Muchas veces el Evangelio ocasiona problemas, muchas veces ocasiona sufrimiento, muchas veces ocasiona incluso la muerte. Yo no sé si has leído alguna vez libros acerca de los mártires de la iglesia, pero te quedarías con la boca abierta de cómo les mataron, cómo les atormentaron, única y exclusivamente por creer en Cristo. Entonces llegamos a la conclusión de que el Evangelio es verdad y apostamos todo por él. Pero una vez dicho esto, te dejo claro otro punto. Hay un teólogo muy reconocido que se llama Francis Schaeffer, y él dice que si el Evangelio fueran los números del 1 al 10, y de pronto digamos que nada más enfatizamos el número 7, entonces estaríamos cometiendo una herejía. Porque enfatizas el número 7, explicas el número 7, describes el número 7, distorsionas el número 7 y es número 7, número 7, número 7, número 7 todo el tiempo y dejas de lado todos los demás. Y eso es lo que hacen las herejías, en el caso del Evangelio de la Prosperidad. Pero el problema que vemos ahí, también dice este señor, es que cuando estás en esa situación, las iglesias llegan a ver que se ha distorsionado tanto el número 7, que dices, no hablemos del número 7. Hablemos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Porque el 7 lo han torcido mucho. Y entonces dejas de lado una gran verdad del Evangelio. Y te digo esto porque el texto que vamos a leer es un texto que nos habla de un hombre que fue enriquecido por Dios. Un texto que nos dice cómo Dios trae esa prosperidad a la vida de una persona. Y estamos estudiando versículo por versículo y vamos a llegar a esta historia. ¿Cuál es la relación entre Dios y el dinero? Es la pregunta que tenemos que hacernos. O te lo pongo de otra manera. Cuando creemos en Dios, cuando tenemos fe, ¿hay alguna relación con nuestras finanzas? ¿Hay alguna relación con nuestra prosperidad? Entonces vamos a considerar esto y acompáñame a Génesis capítulo 26. Y vamos a leer dónde nos quedamos. ¿Quién se acuerda en qué versículo nos quedamos? ¿Verdad? Muy bien, vamos a leer un poquito antes desde el 12, ¿ok? Génesis 26, y vamos a tomar un poquito donde lo que nos quedamos la semana pasada, estudiamos el 12, pero lo vamos a retomar desde ahí. ¿Lo tienes ahí? Esta es la palabra de Dios, hermanos y hermanas, Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros.
Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Versículo 30. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Celestial, esta mañana queremos pedir tu dirección y queremos pedir, Señor, tu instrucción en la vida de cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón a tu palabra y ayúdanos a entender, a asirnos de ella, Señor, y a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame darte el contexto para que entendamos un poquito de lo que estamos hablando, en caso de que no hayas estado la semana pasada, o si estuviste, para recordarte un poquito qué es lo que está sucediendo. En aquella época hubo una hambruna en la tierra. Estaba pasando una hambruna tremenda. Dios se le aparece a Isaac y le dice: Isaac, no te me vayas a Egipto, quédate donde estás. Y él se queda ahí. Imagínate, a unos cuantos kilómetros de donde él se queda hay una terrible hambruna. En un valiente acto de obediencia, en un acto radical por parte de Isaac, confía en Dios y se queda en donde estaba. Luego parece que Isaac hace algo que cualquiera pensaría que es una locura. Se pone a plantar una cosecha en medio de una terrible hambruna. O sea, ¿quién hace eso? Imagínate. Hay una sequía, hay una hambruna tremenda. Pero debido a toda la cantidad de pozos que acabamos de leer en este pasaje, que sus siervos estuvieron cavando, parece que Isaac tenía un número de gente a su servicio. Yo no sé, podemos imaginarnos una serie de ingenieros, de personas que habían encontrado la manera de cavar pozos y de regar la tierra para que él pudiera tener esa cosecha. Ahora, imagínate que ellos pueden tener agua en medio del desierto, en medio de una terrible hambruna, y él se encuentra con que sus cosechas están rebosantes. Agarra esas técnicas de cultivo, tiene una cosecha impresionante. Imagínate, eso es algo perfecto. En medio de una hambruna, yo me imagino que el precio del grano y de la comida se habrá disparado hasta el cielo, y este hombre tiene una cosecha increíble. Imagínate todas las ganancias que tuvo este hombre. Está haciendo una fortuna impresionante. Y Moisés, que es quien escribe este libro y es un historiador impresionante también, empieza a escribir. Cuando leemos el versículo 12, llega a una conclusión Moisés. Dice: la razón por la que esto sucedió es porque Dios bendijo a Isaac. Isaac estaba siendo bendecido por Dios. ¿Y por qué llega a esa conclusión? Porque fue Dios el que le dijo: no te vayas a Egipto, quédate aquí. Ahora, fíjate qué interesante. Si Isaac se hubiera ido a Egipto, ¿te imaginas qué hubiera pasado? Si Isaac se hubiera llevado sus chivas, sus borregos, sus animalitos, lo que tenía Egipto, para poder él sobrevivir, habría tenido que vender cada cosa que tenía, cada una de sus pertenencias, y tratar de luchar para salir a flote con lo que él tenía. Y al final de la hambruna hubiera terminado medio mal, ¿no? Medio cojo, así medio, con muy poquito de todo lo que él tenía, de toda la abundancia cuando sale. Sin embargo, obedece a Dios. Y está en medio de una hambruna y está siendo prosperado y está haciéndose rico. Entonces lo que está sucediendo es esta: la obediencia al mandamiento de Dios le trajo riqueza. Es lo que sucedió. Entonces llegamos a la primera pregunta: ¿qué efecto tiene nuestra fe en el asunto de las finanzas? Y vamos a considerar esto porque te voy a dar 5 principios en cuanto a la prosperidad y en cuanto a cómo se relacionan con nuestra fe. Ahí en tu bosquejo el número 1 es: la vida en santidad a menudo tiene ventajas económicas. ¿Te fijaste? No dije siempre, ¿verdad? Dije a menudo. Bueno, pastor, ¿qué tan a menudo? No sé, pero si quieres que sea más preciso, no tengo la menor idea. No sé qué tan a menudo.
Lo que quiero decir es que hay veces en la vida de santidad en que hay ventajas económicas. Déjame te lo explico. Hay unas personas que se dedican a investigar las misiones. A estos hombres se les llama misiólogos. Y lo que ellos han investigado es que en esos lugares a donde se ha llevado el Evangelio, donde nunca antes había sido predicado el Evangelio, ellos encuentran un fenómeno que llaman redención y ascenso. Y este fenómeno de lo que se trata es de que un grupo de personas le piden a Jesucristo que sea su Señor y su Salvador, creen en Él, y a partir de ese momento, una generación adelante, se dan cuenta que su situación económica, su estilo de vida, es mucho mejor a como estaban antes de conocer a Cristo. Dices, bueno, ¿cómo sucedió eso? ¿Agarraron y declararon y proclamaron y se pusieron morados decretando riqueza en sus vidas? No, no fue así, para nada. ¿Qué es lo que pasó? Aprendieron a vivir en fidelidad con el Evangelio. Por ejemplo, los hombres dejaron de golpear a sus mujeres, los hombres empezaron a trabajar junto a sus esposas y no nada más la esposa haciendo todas las cosas, no nada más exigiendo que ellas hicieran todo el trabajo, empezaron a trabajar con sus esposas y a verla como compañera de su vida, como complemento. Y una y otra vez, los índices de alcoholismo bajaron. En las investigaciones que hacen, la gente dejó de gastarse su dinero en un montón de cosas absurdas. Empezaron a darse cuenta que el dinero es una bendición de Dios y empezaron a utilizarlo con sabiduría porque es parte de la enseñanza del Evangelio. Al regresar de esta breve pausa, aprenderemos mucho más de los planes de Dios. Estamos de regreso en esta serie titulada Promesas increíbles para gente disfuncional, con el pastor Jorge Salazar. Vamos a considerar esto porque te voy a dar 5 principios en cuanto a la prosperidad y en cuanto a cómo se relaciona con nuestra fe. Ahí en tu bosquejo el número 1 es: la vida en santidad a menudo tiene ventajas económicas. ¿Te fijaste? No dije siempre, ¿verdad? Dije a menudo. Bueno, pastor, ¿qué tan a menudo? No sé, pero si quieres que sea más preciso, no tengo la menor idea. No sé qué tan a menudo. Lo que quiero decir es que hay veces en la vida de santidad en que hay ventajas económicas. Déjame te lo explico. Hay unas personas que se dedican a investigar las misiones. A estos hombres se les llama misiólogos. Y lo que ellos han investigado es que en esos lugares a donde se ha llevado el Evangelio, donde nunca antes había sido predicado el Evangelio, ellos encuentran un fenómeno que llaman redención y ascenso. Y este fenómeno de lo que se trata es de que un grupo de personas le piden a Jesucristo que sea su Señor y su Salvador, creen en Él, y a partir de ese momento, una generación adelante, se dan cuenta que su situación económica, su estilo de vida, es mucho mejor a como estaban antes de conocer a Cristo. Dices, bueno, ¿cómo sucedió eso? ¿Agarraron y declararon y proclamaron y se pusieron morados decretando riqueza en sus vidas? No, no fue así, para nada. ¿Qué es lo que pasó? Aprendieron a vivir en fidelidad con el Evangelio. Por ejemplo, los hombres dejaron de golpear a sus mujeres. Los hombres empezaron a trabajar junto a sus esposas y no nada más la esposa haciendo todas las cosas, no nada más exigiendo que ellas hicieran todo el trabajo. Empezaron a trabajar con sus esposas y a verla como compañera de su vida, como complemento. Y una y otra vez, los índices de alcoholismo bajaron. En las investigaciones que hacen, la gente dejó de gastarse su dinero en un montón de cosas absurdas. Empezaron a darse cuenta que el dinero es una bendición de Dios y empezaron a utilizarlo con sabiduría porque es parte de la enseñanza del Evangelio. Y a lo largo de un periodo de tiempo, estas personas ya estaban construyendo iglesias, ya estaban construyendo casas, cuando antes nunca habían construido casas, y eso se llama redención y ascenso. Es un fenómeno que se ve una y otra vez en los campos misioneros. Puedes pensar en Bunga Bunga, ¿verdad?
Pero no nada más es cierto en las misiones, no nada más es cierto en Bunga Bunga, déjame decirte algo, es cierto aquí. Yo estoy convencido de que es una verdad general. Mira, si tú pones a dos personas que vivan juntas, que una gane 10,000 pesos al mes y la otra gane 10,000 pesos al mes, y uno no sea creyente y el otro sea un creyente que vive con fidelidad al Señor, que sigue sus mandamientos, vas a descubrir que al final del tiempo el creyente que vive con fidelidad va a tener mucho más riqueza que aquel que no lo es. Muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues porque por un lado no se va a divorciar, por ejemplo. Ya sabes, en Estados Unidos, en Canadá, los divorcios les quita todo a toda la gente, incluso en nuestro país. Yo me quedo con esto, tú te quedas con aquello, ahora tengo que pagar esto, ahora tengo que dar una manutención y aparte mantener mi vida y yo tengo que hacer esto y tengo que trabajar y los niños no tienen los beneficios y las bondades que tendrían de otra manera. Alguien que es cristiano, que cree y que es fiel a la palabra de Dios, no se va a divorciar, no va a gastar en todo eso. ¿Te das cuenta? En lugar de andarse dividiendo todo, sabe cuál es su compromiso. Oye, dejas de ir al casino, dejas de ir a los antros y a gastarte tu dinero en alcohol y en cigarros y en cosas que no aprovechan. El otro día estaba preguntándole a alguien, ¿cuánto cuesta una cajetilla de cigarros? Dice, no sé, como 50 pesos. Digo, imagínate, mi papá fumaba 3 cajetillas diarias. Serían 150 pesos diarios, así, al hoyo. Imagínate. Entonces, ¿qué hacen los creyentes? Los creyentes evitan endeudarse, los creyentes evitan las compras compulsivas, los creyentes se contentan con lo que Dios les da. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerda que la valía de un hombre no está en sus riquezas, sino en la bendición del Señor. Y obviamente hay una consecuencia. ¿Estás ahí? Entonces déjame te repito. Número 1, la vida en santidad a menudo tiene ventajas económicas. ¿Ok? Número 2, la vida en santidad eleva nuestro EQ. Yo sé que piensas que debía haber dicho IQ, pero déjame decirte algo. Algunos saben de eso, ¿verdad? Del coeficiente intelectual y los exámenes de inteligencia y todo, ¿no? Los psicólogos te hablan del IQ, tan bueno eres para resolver problemas. Pero también te hablan del EQ. El EQ es nuestra inteligencia emocional. Déjame te explico. En 1998, un señor que se llama Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional es el factor de éxito en nuestro lugar de trabajo, incluso en nuestra vida. Es decir, no te voy a entrar en todos los detalles ni en todo el rollo de la inteligencia emocional, pero es diferente a la inteligencia racional. Porque de lo que habla es de que puedes controlar tus impulsos, que puedes controlar tus emociones. Cuando estás enfrente a ciertas situaciones, si sabes controlar tus emociones, hay un resultado acerca de todo esto. Si cuando viene la crisis, cuando vienen los problemas, te sabes controlar y no te deschavetas, tienes algo mucho más a favor. Y dice que lleva a un hombre a un beneficio financiero de por vida. Estaba pensando en eso y es bien impresionante. Mira lo que dice Pablo en Gálatas. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. La vida crucificada es la vida que se vive en el poder del Espíritu Santo. Es la vida que reemplaza la ira, que reemplaza los celos, que reemplaza el estar peleando unos con otros, la inmoralidad sexual, las tranzas, las mentiras. ¿Con qué lo reemplaza? Con gozo, con paz, con amor, con benignidad, con dominio propio, todas estas cosas. Entonces, si estás en la etapa de tu carne, va a haber un impacto en tu cartera. Si estás en la etapa del Espíritu, va a haber un impacto en tu cartera, va a haber ventajas.
¿En qué categoría te ubicas? Y déjame explicarte qué es lo que le pasa a Isaac. Vimos que se hizo rico, vimos que Abimelech, el rey de Gerar, le dice que está viviendo afuera de la ciudad de Gerar, Isaac, y Abimelech viene y dice, ¿sabes qué? Vete de la ciudad, ya no te queremos aquí. Y algo impresionante que le dice, mira, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Te imaginas eso? O sea, Isaac es un nómada, es un cuate que tiene chivos y borregos y ganado y siervos y todo esto, y el rey viene a decir lo que se ha hecho más poderoso que él. Imagínate cuánto le ha bendecido Dios. Y encima de todo esto, debió haber tenido también un montón de ingenieros que cavaban pozos, pero después de que tiene todos sus pozos, seguramente, como empieza a crecer su abundancia, su riqueza, de pronto, lo lógico en aquellos tiempos era que ese tipo de personas tenían que contratar incluso cierta milicia o cierto tipo de militares o policías que guardaran sus tierras, que protegieran lo que ellos tenían. Entonces, de repente, para que protegiera esas inversiones, pues si no hacías eso, llegaban y te invadían y te quitaban todo en un segundo. Entonces, el tamaño de las empresas que está dirigiendo Isaac es impresionante y es tan grande que el rey le dice, híjole, tengo miedo. Tengo miedo. Entonces tienes dos sopas. O te lanzas a la guerra contra nosotros, o mejor, desalojando, joven, ¿no? Y es impresionante, porque Abimelech, según lo que leemos, pareciera que tiene miedo de perder. Dice, Isaac es muy poderoso ahora. Pero fíjate lo que dice. Isaac dice, puedo ver que hay un problema. Y ahí es donde entra el EQ que te decía, la inteligencia emocional. Puedo ver que hay un problema, puedo responder con agresión, puedo pelearme, puedo levantar un ejército en contra de Abimelech, o puedo irme de aquí y empezar a hacer las cosas como deben ser. Abimelech empezaron a taparle los pozos ancestrales de sus padres, como poco a poquito vete. Y sin embargo, Isaac se va sin agresión. Isaac dice, me voy con permiso, y eso lo lleva a la solución. Y es de lo que estamos hablando, de un crecimiento económico a largo plazo. Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. El que no está buscando conflicto, sino que está buscando la paz. Y en la paz hay bendición. Mira el punto número 3. La vida en santidad combina adoración y trabajo. Y es un todo, Es un todo, porque fíjate el versículo 23 dice, de ahí subió a Beerseba y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y no vamos a hablar ahorita acerca de las apariciones de Dios a Isaac, porque hablamos de eso la semana pasada. ¿Te acuerdas que se le apareció el Señor en una ocasión y aquí se le aparece otra? Pero algo impresionante que creo que es bien importante es que los verdaderos creyentes no son aquellos que construyen un muro entre el domingo y el lunes. Vienes el domingo a la iglesia y sí, Señor, gloria a Dios, y aprendo de ti y te alabo, pero el lunes a otra cosa mariposa. Y entonces eres cristiano de domingo. Y el domingo bendices a Dios y Dios te bendice y traes tus peticiones, pero el lunes ya no hay nada con Dios. Y no nada más eso, en tu trabajo puedes decir, es que podemos llegar a pensar que aquellos que están dirigiendo la alabanza o tocando en la alabanza o sirviendo con los niños o el pastor, es el único que tiene una función o una labor espiritual. Pero déjame decirte algo, en el tiempo de la Reforma, lo que los reformadores decían es, si tú eres agricultor, si tú eres carpintero, si tú eres herrero, si tú eres pastor, lo que tú seas, tienes un llamado de Dios sobre tu vida. Y ese llamado de Dios, ese llamado es un llamado santo. Lo que tú estás haciendo, tu trabajo, es un trabajo santo. Es decir, tu trabajo y tu adoración a Dios no están separados, no hay un muro, sino que a través de desempeñar tu trabajo con calidad, estás sirviendo el propósito de Dios. Esto es algo bien importante. Mira, deja ver si te lo puedo explicar mejor. Muchas veces hay niños que dicen, es que yo cuando sea grande quiero ser pastor para servir a Dios.
Y es que yo quiero ser pastor para servir a Dios. Pero el carpintero también sirve a Dios. Y el fontanero, y el herrero, y el maestro. ¿Me explico? ¿Te imaginas si todos fuéramos pastores? ¿Quién iba a cultivar la tierra? ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, imagínate que trabajas en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo va a ser eso una vocación santa? ¿Qué tiene de santo trabajar en la Comisión Federal? Pero ¿sabes algo impresionante? Estaba leyendo en una ocasión que si no hubiera luz eléctrica, si la Comisión Federal de Electricidad no existiera, fíjate nada más, no tendríamos autos, porque no habría energía para construirlos, no tendríamos ni siquiera todos los beneficios que se derivan del petróleo, porque no había energía para, ¿cómo se llama? Extraerlo y todo lo que hacen con el petróleo, refinarlo. No habría una serie de cosas, no habría energía para los tractores que cultivan las tierras, no habría energía para traer el alimento desde los campos a las ciudades, por ejemplo, donde vivimos. No habría tantas cosas, comunicación, no habría tantas cosas. Que decía el artículo aquel que si no hubiera energía eléctrica, lo más valioso que una persona podría tener era un arado y un buey que lo jalara. Eso sería lo más valioso, estaríamos fritos. Por eso es que a la energía eléctrica le llamamos también gracia común, que es algo que Dios en su gracia, en su misericordia nos provee a todos los seres humanos, justos y pecadores, por igual, a todos. Entonces te das cuenta que es una vocación santa, que es algo que podemos desempeñar, porque todas las naciones hemos recibido esa bendición. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo importante. Hay una historia de un fabricante de sillas que dice que este hombre hacía sillas a mano, una por una, hacía cada silla y le labraba unos adornos muy bonitos en la parte del asiento y en la parte del respaldo. Y de pronto, una persona que le estaba viendo trabajar ve que este hombre voltea la silla y en la parte de atrás del asiento sigue haciendo unos adornos, pero con una fineza, con un nivel de detalle impresionante. Y le dice el amigo, ¿no? Oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás invirtiendo tantas horas en labrar la silla, en la parte de abajo, donde nadie lo ve? Y le dice, ¿sabes algo? Dios lo ve. Dios lo ve. Y es una persona que sabe que el fruto de su trabajo y que su trabajo en sí es un trabajo que está haciendo para Dios. Sí, para nosotros, para los hombres, para quien compra la silla, pero principalmente está poniendo los dones y los talentos que Dios le ha dado para Dios. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Gente que hace las cosas bien, gente que hace las cosas de una manera meticulosa, con cuidado, con excelencia. ¿Una persona así prosperará o no? Por supuesto que sí. Ahora, no podemos olvidarnos del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Después de esta breve pausa, escucharemos la conclusión del mensaje de hoy. Quédate con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Te recordamos visitar nuestra página web en estudialapalabra.com y envíanos tus preguntas y comentarios. Dios te bendiga. Ahora, no podemos olvidarnos del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Lo que está diciendo hoy cuando estás trabajando, no nada más es un trabajo, no nada más es ponchar una tarjeta, no es nada trivial. No importa lo que sea, no hay nada debajo de la dignidad. Lo vas a hacer porque es un acto de adoración a Dios. Y hay bendición. Y es lo que quiero decirte. Cuando actuamos de esa manera, cuando tenemos en nuestro corazón arraigado el complacer a Dios, hay bendición. ¿Por qué? Porque saben que estás actuando y que estás trabajando como algo sagrado. Número 4, ahí en tu bosquejo. La vida en santidad busca, ¿qué? ¿Qué busca? El camino de la paz, ¿verdad? Cuando Abimelech se entera que Isaac está enriquecido, que tiene una fortuna, que es un cuate que trabaja, que adora, dice, ay nanita. Y mira lo que dice el versículo 17. Este hombre llega y le dice, necesito hacer un pacto de paz. Isaac les dice a ellos, Abimelech le dice a sus consejeros, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué vienen a mí? Les dice Isaac, ¿qué no me habían echado de su tierra? ¿Qué no me habían aborrecido? Y está enojado. Y le dicen, mira, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros y haremos pacto. O sea, quiero estar seguro que al rato no me vas a venir y me vas a invadir y me vas a quitar todo. Tenía 5 razones bien poderosas, ¿verdad? Le daba mello. Dijo, no, este cuate va a venir y nos va a invadir. Hagamos un pacto de paz. ¿Y qué hace Isaac? Isaac es un hombre de paz. Isaac es un hombre de paz y hoy se aplica a todos los empresarios cristianos que no buscan destruir a su competencia, sí ser competitivos, pero no destruir, sino buscar la paz, la buena voluntad, el bien común. Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. Punto número 5. La vida en santidad ve grandes beneficios. Mira lo que dice, ya vamos a terminar con esto. En aquel día, versículo 32 y 33, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Seba quiere decir juramento. Lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba, que quiere decir lugar del juramento, hasta este día. Lo que está sucediendo es, se aseguró la paz, encontraron agua, y la prosperidad increíble de Dios, gracias a esa paz y estabilidad económica, están ahí presentes. Entonces sí, es cierto, cuando tenemos una vida de obediencia hacia Dios, tiene que haber un empuje económico. Pero no quisiera terminar aquí la prédica, porque no podemos pensar que el Nuevo Testamento no existe. Dice Pablo, advirtiendo a Timoteo en el libro de Efesios, que algunos que quieren ser ricos, dice, algunos que quieren ser ricos fueron traspasados de muchos dolores y algunos se han extraviado de la fe. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es la prioridad de nuestro corazón? Si lees lo que dice Jesús sobre la riqueza cuando habla del rico y Lázaro, ves que Jesús te dice, ¿sabes qué? Es mucho más probable que un pobre vaya hacia Dios. Porque un rico generalmente se vuelve arrogante y generalmente se pierde la bendición de Dios. Es lo que le pasa a nuestros vecinos del norte, gente que tiene mucha prosperidad, que no tienen muchas carencias. ¿Para qué necesito a Dios? Y nos perdemos de Dios. Pero también nos pasa como personas. Nos metemos a esa montaña rusa que decíamos. Tenemos prosperidad, nos olvidamos de Dios. Y empezamos a vivir nuestra vida como queremos. Y vamos de bajada otra vez. Y no es hasta que decimos, Señor, queremos ser obedientes, queremos vivir como tú mandas, queremos seguir tus preceptos, tus instrucciones, y entonces Dios te empieza a bendecir. Y ahí vas otra vez. Y ya cuando tienes más de lo que necesitas, ya no sabes qué hacer con ello y empiezas a gastar en cosas que no deberías, en lugar de seguir el consejo de Dios, y te olvidas de Dios. Y ahí vas para abajo otra vez. ¿Me explico? Y andamos así, de un lado para otro. De un lado para otro. Conclusión, la prosperidad y la generosidad están relacionadas. Yo creo que así es para los creyentes. Si tú no quieres caer en la trampa de olvidarte de Dios, empieza
obedeciendo las cosas de Dios, en todo. En tu vida, en tus prácticas, en tu dar, en tu diezmar, en tu ofrendar, en tu ahorrar, en tu ser responsable con tus presupuestos, no gastar lo que no tienes, no endeudarte, empezar a seguir las cosas que nos enseña la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta cómo Dios prospera. Porque déjame decirte algo, si no hacemos eso, no hay rico que sea suficientemente rico. Hay gente que se hace rica y no le alcanza, porque mientras más ganan, más gastan. Pero si conforme a Dios nos prospera y nosotros aumentamos nuestra fidelidad al Señor, empezamos a ver lo que Dios pide de nosotros, vamos a tener un avance y vamos a tener una vida que honra su llamado. Y eso no te lo digo nada más de dientes para afuera, es lo que la palabra nos enseña. Pero ¿sabes qué pasa? No lo probamos. Y lo que yo quiero decirte esta mañana es, pruébalo. Sé obediente, busca seguir a Dios, busca vivir de acuerdo a sus preceptos, busca conocerle más, aprender más de Él y entonces comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estás ahí? Y seamos responsables con eso. Amén. Quiero orar por ti, quiero darle gracias a Dios por tu vida. ¿Por qué no te pones de pie un momento y vamos a terminar con una oración? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y Dios, porque en nuestro corazón entendemos que nuestra prioridad debe ser tú. Esta mañana al comenzar la reunión leíamos Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Señor, creemos que el servirte a ti, el buscarte a ti, el amarte a ti, tiene grandes retos en esta vida, pero una gran recompensa en tu presencia. Señor, yo quiero pedirte esta mañana que a cada uno de nosotros nos des la integridad, la fortaleza para tomar decisiones sabias, para vivir como te agrada. Y en cuanto vayamos creciendo y obedeciéndote, Señor, que tú prosperes nuestras vidas y que tú nos muestres como tus juramentos y tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, por cada familia que está aquí. Pido que les bendigas en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de este programa. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.